La mañana olía a pan recién horneado y a lluvia próxima. En la esquina más ruidosa del centro, entre el soplido de los buses y el murmullo de las persianas metálicas, una joven deslizaba los dedos por el borde frío de una taza de latón. Cada moneda que caía sonaba como una campanilla brevemente agradecida. Faltaban apenas dos, tan pequeñas y redondas, tan escurridizas en el bolsillo del mundo. 2 monedas para pan, 2 soles que podían ser abrigo, 2 golpes de suerte. Lucía no veía la cola de humo que subía de los escapes, no distinguía los rostros ni sabía exactamente cuántas palomas caminaban en torno a sus zapatillas gastadas. Pero sentía que el día se sostenía con alfileres, y ella era uno de esos alfileres. Fue entonces cuando oyó el ritmo alterado de un paso, la suela dura de un guardia que no iba caminando sino decidiendo. Y ese hombre, el de las botas que sabían a reglamento, dio un paso que atravesó la costumbre como un relámpago. Un paso que la dejó en shock, que dobló la calle en un sitio nuevo donde la compasión y el miedo podían mirarse a los ojos. La ciudad despertaba con el desorden de siempre. Una moto que no arrancaba a tiempo, una radio vieja que escupía cumbias, el pregón de una mujer vendiendo empanadas, la sirena lejana de una ambulancia. Los sonidos se cruzaban como hilos invisibles y Lucía tejía con ellos la textura del mundo. La esquina le había enseñado su hermana Valentina. Es una puerta sin bisagras. Si aprendes a oírla, entras sin tropezar. Lucía tenía 19 años y los ojos más luminosos que nunca habían vuelto a abrirse a la luz. Eran ojos de vidrio vivo, transparentes como un secreto. 5 años atrás, una llamarada de metal en la autopista, un chirrido feroz de frenos y el reflujo de un dolor caliente le habían arrebatado el paisaje. Desde entonces, su mapa eran los pasos de los demás, las vibraciones del suelo, los ecos detrás de cada voz. Había aprendido a caminar con un bastón plegable que llevaba marcado con una cinta roja. Lo compró con propinas y paciencia, y una maestra de rehabilitación, doña Casta, le enseñó a escuchar las paredes, a medir el mundo con la punta del bastón, a contar marcas en el asfalto, a leer el viento por los techos. Valentina, mayor por 3 años, trabajaba limpiando casas y, las noches que podía, ensayaba danzas folclóricas en el centro cultural del barrio. Compartían una habitación con paredes delgadas, tan delgadas que los vecinos parecían hablarles al oído. Entre ambas hicieron un pequeño altar con fotos de su madre, que había muerto cuando eran niñas, y, en esa suerte de santuario sin velas, guardaban una moneda especial, una que no se gastaba, la última que su madre había dejado sobre la mesa antes de salir, como una promesa de regreso. Lucía no mendigaba, se decía a sí misma, ofrecía canciones. Tenía una voz cálida con una grieta casi imperceptible que hacía que los desconocidos pisaran el freno de su prisa. Aprendió, al principio con miedo, a plantarse cerca de la panadería de doña Elvira, donde el olor a manteca y a azúcar glaseada se mezclaba con la respiración de los hornos. Allí se acomodaba siempre en el mismo sitio, 1 metro a la derecha del poste, 3 pasos hacia el muro, justo donde el toldo de lona verde arrojaba una sombra fresca. «Buenos días». Doña Elvira saludaba al oír el timbre alegre de la panadera. «Buenos días, mi niña». «¿La usual?», respondía la voz con harina en cada sílaba. La usual era un pan redondo, tibio, que parecía un pequeño sol atrapado en papel. Lucía lo partía con los dedos y el vapor le dibujaba una nube en el rostro. Pero no todos los días alcanzaba. A veces, como esa mañana, a la taza de latón le faltaban 2 monedas para cerrar su círculo. Y entonces estaba él, Ramiro. Si la ciudad era un costurero de ruidos, Ramiro era un hilo en tensión. Llevaba un uniforme azul oscuro con una placa al pecho y un cinturón con demasiadas cosas colgando. Radio, linterna, una libreta. Tenía manos anchas, uñas prolijas y un corte de cabello militar que parecía haber detenido el crecimiento de la memoria. Su trabajo tenía muchas palabras que sonaban grandes en los manuales, pero que en la calle se reducían a unos pocos verbos: vigilar, advertir, detener. A veces también devolver lo que un descuido robó, separar a 2 que se gritaban demasiado cerca, ayudar a encontrar un niño perdido. Pero la mayoría del tiempo, Ramiro era una figura que la gente esquivaba, como si su solo estar fuese un reproche. La panadería había contratado a la compañía de seguridad Coraza Urbana, y a él le tocó esa cuadra. Cuidar que nadie merodeara con malas intenciones, que no se hicieran ventas ambulantes frente a la puerta, que el orden y la limpieza fueran, si no un hecho, al menos una apariencia. El primer día que vio a Lucía, Ramiro no supo qué hacer. Las reglas decían que debía disuadir la permanencia de personas que pudieran causar molestias a los clientes. Pero también decía que se debía actuar con criterio, humanidad y firmeza. Lucía no molestaba a nadie, cantaba en voz baja, agradecía, sonreía. Y sin embargo su taza de latón era una permanencia.
Ramiro la observó de lejos durante una semana completa antes de decidir hablarle. No quería ser brusco, no quería ser cruel por obediencia. Esa mañana, mientras el cielo acomodaba nubes pálidas sobre los edificios, Ramiro salió del portal de la panadería con la vista fija en el suelo. Contó sus propios pasos como si al contarlos pudiera amortiguar su sentido. 1, 2, 3, y en el cuarto se detuvo. «Señorita», dijo, sin saber si usaba la palabra correcta. «Disculpe». Lucía giró la cabeza hacia la voz. El mundo se inclinó apenas, como si los sonidos fuesen olas y la ola hubiese golpeado desde otro ángulo. «¿Sí? No quiero. No es que. Mire, yo trabajo aquí», y señaló el pecho aunque ella no podía verlo. «Y tengo que pedirle que no se quede justo en la entrada». Hubo un breve silencio. Lucía olió su aliento. Detectó café negro y un rastro de menta. Sintió la sombra líquida de un cuerpo que se acercaba y luego se apartaba un poco. «Entiendo», respondió ella con calma. «Siempre me pongo a un lado. Canto bajito. A nadie le molesta. Al menos nunca me lo dijeron. Solo necesito 2 monedas más para un pan». La palabra pan le atravesó algo a Ramiro. Un recuerdo resbaloso de su infancia. Su madre amasando en un balde, el reloj de pared con un tic-tac imperioso. Él sentado en el piso contando las grietas del mosaico. «El pan se comparte, hijo», le decía la madre, «porque no hay pan si no hay mesa». «No dudo de usted», respondió él. «Yo lo siento, son las normas. Si quiere puedo pedir que...» Y se interrumpió. Sabía que nadie autorizaría excepciones. Su supervisor Duarte era un hombre que medía la humanidad con reglas de 3. Lucía inclinó la cabeza, respiró hondo y sonrió. «Me muevo un poco más allá. No se preocupe». Y ahí fue cuando Ramiro dio el paso. No era un paso largo ni ruidoso. Fue una decisión que se convirtió en movimiento. Cruzó el límite de su tarea, un borde invisible marcado por la costumbre, y se acercó lo suficiente como para que sus manos entraran en la misma sombra que el rostro de ella. Abrió la billetera, tomó un billete. Luego cambió de idea. Dejó la billetera en el bolsillo y, en cambio, se agachó. Con extrema delicadeza recogió la taza de latón. «No estoy autorizado para aceptar dinero por nadie», murmuró, avergonzado del absurdo, «pero sí puedo mover cosas que dificulten el paso. Déjeme acomodarle la taza aquí al borde del toldo» y... Se interrumpió otra vez. La radio del cinturón crepitó con una voz seca. «Ramiro, informe posición. En la puerta de la panadería». «Sin novedades», respondió él rápido. «Recibido». Atento con la chica ciega, añadió sin filtros la voz de Duarte. «Ya hubo quejas». «Quejas». La palabra cayó como una piedra en el agua de la mañana. Ramiro inspiró y muy lentamente depositó 2 monedas en la taza. No eran un acto grandioso, ni suficiente para agrandar el mundo. Eran lo exacto. 2 metales redondos con un brillo modesto, que sonaron como 2 gotas cristalinas. «No vio nada», dijo. Con media sonrisa, Lucía cubrió la taza con una mano, como una madre que comprueba la temperatura de la frente de un hijo. El pulso le corrió hacia la garganta. Sintió un alivio tan nítido que casi dolía. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hace eso?». Ramiro dudó un segundo, como si buscara dentro de una caja la palabra exacta. «Porque ya está lloviendo», dijo, sin saber por qué usaba esa metáfora. «Y cuando llueve cualquiera puede resfriarse». Fue un paso. Pero ese paso cruzó una frontera que ni él ni ella sabían que existía hasta entonces. La conmoción que Lucía sintió no vino del ruido de las monedas, sino de la certeza de que un guardia, el guardia, podía elegir una humanidad que nadie le exigía y que, ¿acaso su uniforme contradecía? El shock no fue miedo, ni sorpresa pura. Fue una grieta en la lógica del día, un hueco por donde se coló un sol distinto, tanto que por un instante el olor del pan fue más claro, el calor de la calle más amable, la ciudad más posible. El gesto de Ramiro no pasó desapercibido para todos. Adentro, entre hornos y bandejas, doña Elvira miró por el vidrio y vio el movimiento de las manos, la taza elevada, la cercanía de los cuerpos. Arrugó la frente. Ella conocía las ordenanzas del barrio. Sabía que si un inspector pasaba, la multa caería sobre su mostrador, no sobre el cinturón del guardia. Pero doña Elvira no era de piedra. Tenía un hijo en la adolescencia que le había enseñado, a fuerza de tropiezos y ternura, que a veces las reglas se desobedecen para preservar cosas más valiosas que la obediencia. Lo que no sabía era cómo sostener esa desobediencia sin que la arrastrara la corriente legal del día. Lucía, por su parte, se movió un par de metros y ensayó un bolero antiguo, de esos que vivían en la radio de su abuela. Cantó con la voz baja, agradeció en cada pausa y cuando el pan redondo le llegó a las manos, apoyado en el papel que crujía como una hoja de otoño, se sentó en el borde de la acera a comer despacio. «Gracias»,
dijo hacia el lugar donde suponía que estaba el guardia. De nada, contestó Ramiro casi sin mover los labios. La lluvia, la real, comenzó como una visita tímida. Una gota aquí, otra allá. El toldo de lona susurró con pequeñas percusiones. Los transeúntes apuraron el paso y el olor de la calle se volvió más fresco, con un toque de tierra humedecida. Entre, invitó doña Elvira de repente. Usted también, Ramiro. Que no se me mojen como ropa olvidada. Entraron. La panadería estaba cálida en todos los sentidos, una especie de corazón de la cuadra. A Lucía la condujeron a una mesa pequeña junto a una ventana empañada. Le pusieron una taza de té con limón y miel. Ramiro se quedó de pie, incómodo, no tanto por respeto sino por un pudor extraño. No estaba en su libreto tomar té con la muchacha que, según su jefe, debía disuadir. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó doña Elvira. «Lucía», respondió. «Nombre de luz». «Ironías de la vida», dijo ella con una risa casi inaudible. Ramiro se movió apenas. Había aprendido a no intervenir en conversaciones ajenas, pero las palabras lo empujaron hacia el borde. «Mi madre me puso Ramiro por una canción», dijo, como si eso explicara algo. «¿Y cuál era la canción?», preguntó Lucía interesada. «No lo sé. Solo me dijo que la oía en la radio cuando estaba embarazada y que en la letra había un Ramiro que se iba a volver alguien bueno. Nunca escuché esa canción». «Tal vez la inventó», arriesgó Lucía. «Las madres inventan canciones. Son las mejores». La radio de la panadería sonaba en un volumen bajo. Una voz de locutor lejana. Luego una tanda publicitaria. Una ranchera. Lucía inclinó la cabeza. «¿Puedo cantar?». «Si no es de esas modernas que parecen regaños, claro», bromeó doña Elvira. Lucía cantó. Su voz fue una cuerda que, al tensarse, ordenó el aire a su alrededor. El té humeante dejó su aroma. Las gotas de lluvia repiquetearon sobre el vidrio con otra paciencia, y Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, dejó que su respiración se alineara con una melodía. Hubo clientes que se quedaron más de la cuenta simplemente para oír. Hubo una mujer que dejó una moneda sin comprar nada. Hubo un hombre que pidió 2 panes en lugar de 1, como si el segundo fuera un aplauso. Pero la tarde no estaba dispuesta a sostener milagros por tiempo indefinido. Poco después, cuando las nubes se rasgaron como una cortina mal colgada y quedó sobre la cuadra una claridad indecisa, apareció Duarte. El supervisor de coraza urbana era un hombre de 50 años con bigote recortado y ojos que parecían medirlo todo en centímetros de obediencia. Llevaba un impermeable gris y un maletín negro. No veía lluvia ni escucha canciones. Veía reportes. «Ramiro», saludó seco. «Informe. Sin novedades, señor», respondió Ramiro con la espalda un poco más recta. Duarte miró a Lucía con una calma que no era calma, sino la exactitud de un martillo. «¿Qué hace esta joven aquí?». «Tomando té», cantó un poco. «¿Le autorizó a estar dentro de la panadería?», preguntó a doña Elvira, ignorando al guardia. «Yo la invité», dijo la panadera sin temblar. «Esto no es un centro cultural, señora. Ya sabe que hay ordenanzas. Por su seguridad y la de los clientes no se puede permitir». «¿No se puede permitir la lluvia?», interrumpió doña Elvira. «Porque lo único que vino fue la lluvia, y yo no pienso dejar a nadie mojarse si puedo evitarlo, sea cantante, ciega o esquimal». Duarte parpadeó. Tenía una paciencia limitada para el desacato que no podía multar él mismo. «Ramiro, su tarea es mantener el perímetro libre de ambulantes. Si usted empieza a hacer excepciones, mañana esto será un mercado persa. ¿Entendido? Sí». En la calle el paso de Ramiro había cruzado una frontera. Ahora en la panadería su voz estaba a punto de cruzar otra. «Entendido», dijo. Y sin embargo aquella noche no durmió. Volvió a su cuarto de pensión con el uniforme aún húmedo. Se quitó las botas y observó el techo. En la mesa había un portarretrato con una foto de su hijo, Mauro, de 8 años, con una gorra de béisbol y los dientes chuecos. Vio en esa sonrisa la única certeza de su vida. Separado hacía 2 años, Ramiro pagaba una pensión que hacía crujir su bolsillo. Trabajaba horas extra. Llevaba la lista de deudas anotada en una hoja gastada que guardaba detrás de la foto. A veces el miedo al desorden lo hacía pegarse a las normas con una fe que rozaba la superstición. Pero la voz de Lucía se le había metido en el pecho como un animal pequeño buscando calor. Y no sabía qué hacer con eso. Volvió a verla al día siguiente. Y al otro. De manera casi imperceptible, Ramiro empezó a ajustar su guardia a los ritmos de ella. Si Lucía se acercaba demasiado a la puerta, él salía, y dándole la vuelta por la espalda, se posicionaba de tal modo que pareciera que la disuadía.
cuando en realidad la estaba protegiendo del empujón del gentío. Si Duarte asomaba por la esquina, él se colocaba entre Lucía y la vista del supervisor. Si un cliente gruñón se quejaba por costumbre, Ramiro le señalaba una supuesta humedad en el piso para desviar el asunto. No era un santo. Era un hombre torpe tratando de hacer equilibrio en una cuerda floja que cruzaba un abismo de reglamentos. Un jueves apareció Diego. Diego era un músico de barrio, flaco, con una guitarra que tenía más caminos en la madera que la palma de una mano. Conocía a Lucía de un taller comunitario. A veces la acompañaba con acordes suaves. Ese día se plantó a su lado con el cuerpo erguido, como si estuviera midiendo el viento, y rasgueó una melodía que, sin saberlo, se parecía a la canción que la madre de Ramiro inventó alguna vez. ¿Puedo?, preguntó, aunque ya estaba tocando. Siempre, respondió Lucía, y su voz se subió a la guitarra como un pájaro se sube a una rama. La gente se aflojó por un rato y dejó que la música hiciera lo suyo. Hubo sonrisas, hubo manos discretas entrando en bolsillos, hubo niños que se olvidaron del celular. Ramiro estaba a 2 pasos, atento. Por el rabillo del ojo vio una figura nerviosa que miraba demasiado. Un hombre con gorra, manos temblonas, ojos de perro asustado. El tipo no miraba la música. Miraba la caja registradora por encima del hombro de la cajera. La guitarra subió de volumen. La voz de Lucía sostuvo una nota como quien sostiene la respiración antes de zambullirse. El hombre se acercó con una decisión húmeda. Ramiro apretó la mandíbula. La radio en su cinturón chirrió un recordatorio. No intervenir en eventos dentro del local sin aviso de gerente. Pero en la calle, esa línea entre dentro y fuera era un dibujo con tiza. El hombre se coló por la puerta como quien entra a la cueva del tesoro. Miró, calculó, metió la mano. Gritó alguien. Ramiro no pensó. Cruzó. Fue no solo un paso, fueron 3, 4, 5, y una mano que sujetó una muñeca. El ladrón giró, nervioso, tropezó con un balde de fregona. La caja registradora sonó como una campanada de alarma. «Suéltame», bufó el hombre. «Suelta el dinero», respondió Ramiro con una voz baja que no admitía discusiones. El ladrón obedeció con el cuerpo del miedo. Ramiro lo llevó hacia la salida con una llave que le enseñaron en el curso. Afuera, la patrulla tardaría 5 minutos que parecieron un siglo. A su alrededor, los curiosos, la lluvia, el pan detrás del vidrio. Lucía no vio nada, pero oyó. Los tropiezos, la respiración apurada, la voz de Ramiro más grave, el sonido metálico del dinero derramado en el suelo y las manos de la cajera recogiéndolo a toda prisa. «Tranquila», le dijo a la panadera. «Nadie está herido». «¿Cómo lo sabes?», preguntó doña Elvira asombrada. «Por las voces, por cómo suenan», contestó. Llegó Duarte cuando el ladrón ya estaba en el asiento trasero de la patrulla, con un gesto de incomodidad en el rostro, como quien llega tarde a su propia anécdota. «Bien», admitió. «Buen trabajo, Ramiro. Pero recuerde los protocolos». «Sí, señor», dijo Ramiro, aunque en su voz había una sombra que decía otra cosa. Un periodista local apareció con una cámara de mano olfateando la nota. Filmó a la panadera, filmó la puerta, filmó a Ramiro. Le pidió una declaración y el guardia dijo lo mínimo. Si uno miraba el video sin volumen, vería a un hombre correcto, pero si lo escuchaba con los ojos cerrados, oiría el pudor de alguien que no quería hacerse más grande que el hecho. La noche llegó con menos ruido que de costumbre. Lucía fue a su cuarto con el pan en una bolsa y el corazón pleno de sonidos nuevos. Valentina la abrazó sin pedir explicaciones. En esa casa el abrazo era idioma suficientemente preciso. «Hueles a lluvia, a pan y a calle», dijo Valentina. «Y a algo más». «A gratitud», respondió Lucía y se rieron. Durante los días siguientes la esquina fue distinta. Los vecinos que vieron el video en redes reconocían a Ramiro, aunque él bajara la mirada. Algunos depositaban monedas en la taza de Lucía con un gesto más lento, como si quisieran asegurarse de que el sonido fuese notorio. Una mujer le regaló a Lucía una flor envuelta en papel de diario. Un niño le dibujó un perro con crayones. Nada de eso evitó, sin embargo, que Duarte afilara las tijeras del reglamento. «No quiero más cantos dentro del local», dijo, un lunes con sol de cera. «Ni té de cortesía. Y usted, Ramiro, deje de fraternizar con la señorita. Distancia profesional». Ramiro asintió sin discutir. Pero la distancia era una cosa difícil de fabricar cuando el mundo, a la fuerza, te había acercado a alguien. Una tarde, Lucía llegó con una carpeta en la mano. Lo supo Ramiro por el olor a cartón nuevo y por el ruido que hacen las carpetas al rozar el bolsillo del abrigo. «¿Qué llevas ahí?», preguntó. «Papeles del conservatorio», dijo ella con una mezcla de miedo y esperanza que le colgaba de la voz.
Hay una beca. Dicen que no es fácil, pero que a veces se la dan a quienes no tienen otra manera de estudiar. Tengo que grabar una audición. Diego me va a ayudar. ¿Y qué necesitas? Tiempo y un poco de silencio. Y suerte. Ramiro miró la esquina. El bullicio, el vendedor de lotería, la pareja que discutía, el choque cansino de los semáforos. Silencio. Allí era un lujo más difícil que el pan. Conozco un depósito en la trastienda de la panadería, dijo. No es un estudio, pero se podría... No, lo cortó casi con cariño. No quiero meter a doña Elvira en problemas. Entonces, propuso Ramiro con una chispa. En mi pensión. La dueña me debe un favor. La pieza de al lado está vacía. ¿Y si avisamos que es una audición para una beca? No puedo aceptar, dijo ella automáticamente como quien intenta sostener sola el peso del mundo. No me verías, Ramiro, pero te verían a ti. Y ya te ven demasiado. No me importa, respondió sorprendiéndose a sí mismo. O sí me importa, pero menos que tu audición. Lucía calló. A veces el silencio es una forma de aceptar, y esa fue una de esas veces. Diego consiguió una grabadora prestada, de esas negras, robustas, con micrófonos que parecían ojos extraterrestres. Fueron a la pensión un martes temprano. La dueña, doña Rosa, una mujer que había visto demasiadas despedidas en su vida, los condujo a un cuarto vacío con paredes de yeso descascarado. Había una ventana chica que daba a un patio interno donde la ropa colgada parecía ropa de fotos antiguas. Solo una hora, dijo doña Rosa, y nada de alborotos. Lucía se paró en el centro del cuarto y sus dedos, acostumbrados a leer el aire, se abrieron como si palparan la forma del espacio. Diego afinó la guitarra. Ramiro cerró la puerta y se quedó afuera, como guardián de un silencio que no sabía si conseguiría sostener. La primera toma fue un despropósito. Diego se equivocó en un acorde. Lucía entró tarde. La segunda fue mejor, pero un vecino estornudó con la fuerza de un trueno. La tercera parecía perfecta hasta que una moto, en la calle, decidió exhibir su motor como un gallo. No importa, dijo Lucía sin perder la sonrisa. La vida también canta. A la quinta toma algo ocurrió. La voz de Lucía se encendió en un tono que parecía encender también la pintura descascarada. Diego encontró la velocidad exacta, ni rápida ni lenta, donde la canción podía respirar. La grabadora marcó con luces verdes una curva amable. Ramiro afuera apretó el puño en un gesto que, si uno lo viera de lejos, diría victoria, pero que en él significó alivio. Al salir, Lucía llevaba el cansancio de quien acaba de hacer una ofrenda. Gracias, le dijo a Ramiro. No me agradezcas, respondió. Agradece cuando entre la beca. Si entra, advirtió Diego. Va a entrar, dijo Ramiro, como si su palabra tuviera la fuerza de las llaves. No sabían, ninguno, que el mundo ya estaba moviendo piezas. Buenas y malas, en ese tablero secreto donde la suerte es más paciencia que milagro. Porque mientras ellos grababan, Duarte escribía un correo. En él, con mayúsculas, informó que el guardia Ramiro Ledesma ha mostrado conductas impropias de cercanía con personas en situación de calle y vendedores informales, debilitando la autoridad asignada y comprometiendo la imagen de la empresa ante los clientes. Se solicita su traslado o sanción, y porque las historias no son líneas rectas, ese mismo día, un hombre con apellido compuesto y corbata anaranjada vio el video del robo frustrado y dijo en voz alta: «Tenemos que contratar a ese guardia». El hombre de la corbata anaranjada era gerente de la cadena de supermercados Abril y le gustaban los empleados que la prensa pudiera mostrar en Instagram. No conocía a Ramiro. No sabía de la taza de latón, ni del pan, ni de la lluvia. Solo vio una oportunidad de marketing. La vida se prepara para los cruces con una paciencia que desarma. Esa noche, Ramiro recibió 2 mensajes. Uno pidiéndole que se presentara en la oficina central para aclarar cuestiones de conducta. Otro ofreciendo una entrevista el viernes a las 10. Cuando llegó el viernes, Lucía también tenía novedades. El conservatorio le había enviado una respuesta. Pase a la segunda etapa. No era la beca aún, pero el camino se había abierto. Diego la abrazó con la desprolijidad de un hermano. Y Valentina lloró en silencio porque había aprendido a cuidar su alegría, con la misma diligencia con que cuidaba los baldes cuando goteaba el techo. Ramiro entró a la oficina de Coraza Urbana, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tensa. Duarte lo recibió con una carpeta. «Ledesma», dijo el supervisor mirando el reloj. «Sus actuaciones recientes son peculiares. Se salta protocolos. Ha sido excesivamente condescendiente con individuos que entorpecen el flujo de clientes. Se le ha visto llevar a una de estas personas a su domicilio. ¿Es así? La llevé a grabar una audición. Había consentimiento de la dueña. No estamos discutiendo cine, Ledesma. Estamos discutiendo disciplina. Estamos discutiendo humanidad», respondió Ramiro, sorprendiéndose otra vez en su propio tono. Duarte hizo una mueca que no era sonrisa ni masticación,
algo intermedio. Será trasladado a otra zona más alejada de su interés y tendrá una sanción leve. Considérelo una advertencia. ¿Y si renuncio?, preguntó Ramiro sin haber planeado la pregunta. Duarte levantó las cejas. Entonces no tendría sanciones. Tendría desempleo, piénselo. Tiene un hijo. Justamente, dijo Ramiro. Por él pienso. Salió con la carpeta colgándole del alma. Afuera, la ciudad insistía en seguir existiendo. La entrevista en abril fue extrañamente amable. Le hablaron de oportunidades, de línea de carrera, de poner en valor lo humano del personal. Ramiro casi se rió. Lo humano le salía caro. A Lucía la trasladaron a una sala pequeña del conservatorio para su segunda audición. Tuvo que tomar 2 buses. Se sentó en el borde de la silla como quien se sienta en el borde de un río. La examinadora, una mujer de voz áspera y paciencia larga, le pidió que interpretara 2 piezas y que improvisara una tercera. Diego la acompañó otra vez. En el viaje de vuelta, el cansancio la encontró dormida con la cabeza en el hombro de Valentina. Cuando volvió a su esquina, la taza de latón estaba donde siempre. Ramiro no estaba. Fue trasladado, dijo doña Elvira en voz baja. Vino un chico nuevo. No habla, solo mira el celular. Lucía se quedó un momento con el bastón en la mano, como quien pierde una pared que sabía exactamente dónde estaba. ¿Trasladado?, preguntó. Eso dicen. El chico nuevo, al que llamaban Oreja, vaya ironía, no reconocía el ritmo de la esquina. Cada tanto pedía a los vendedores que circularan, sin mirar a nadie a los ojos. A Lucía le señaló un círculo de tiza que no existía. No se quede aquí, le dijo. Me muevo, respondió y se movió. Pero su canción sonó más baja ese día. Ramiro sabía que si volvía a la cuadra haría más ruido que ayuda. La sanción sería un lazo que lo apretaría hasta dejarlo sin aire. Esperó. Los días por fin dieron la vuelta hacia una noticia. Abril lo contrató. Mejor sueldo. Horarios rotativos. Un local nuevo, al otro lado de la ciudad. El primer turno, sin embargo, le dejó un sabor complicado. Todo era limpio, brillante, con carteles de colores que decían «Sonreír es nuestra política». El gerente de la corbata anaranjada, ahora con un azul, le estrechó la mano como si la mano de Ramiro fuera una inversión. «Necesitamos su historia», dijo, «para inspirar al equipo». «Mi historia no inspira», contestó Ramiro. «Apenas sostiene, modestia». «Siempre funciona», replicó el gerente anotando algo en una libreta. Al salir del turno, Ramiro no fue a su pensión. Tomó 2 buses y caminó 10 cuadras para llegar a la vieja esquina. No llevaba uniforme. Llevaba un saco gris sencillo y un cansancio con sombrero. Lucía lo olió antes de oírlo. Hay olores que son casi una voz. «¿Ramiro?», preguntó como si invocara un fantasma querido. «Yo», dijo él. «Te fuiste. Me hicieron irme. No quise». «Lo sé». Se quedaron en silencio, una isla en mitad de los motores. «Tengo una tercera audición», dijo ella con cautela. «Es la última. Si la paso, la beca es mía. La vas a pasar. No me lo digas como si fuera un trámite. Dímelo como quien hace una promesa». Ramiro respiró hondo. «Lucía», pronunció su nombre como si lo acomodara en un estante. «Te prometo que si el mundo no te da esa beca, yo voy a empujar el mundo hasta que la suelte». «No empujes el mundo», Ramiro, sonrió. «Empújame a mí, si me ves flaquear». Hecho. El día de la última audición, en el conservatorio había más silencio que en un domingo sin misa. Las paredes parecían sostener la respiración. Lucía entró con su bastón, los dedos preparados como si fuesen a tocar el aire antes de tocar las notas. La examinadora cambió. Era un hombre mayor, de pasos casi transparentes, que se presentó como Maestro Benítez. Tenía una voz que, a pesar de las décadas, guardaba curiosidad. «Cante», dijo sin preámbulos. Lucía cantó. Tardó 2 compases en encontrar esa grieta que a veces se abre entre el miedo y la certeza. Cuando la encontró, la voz le salió limpia, con esa pequeña fisura que la hacía humana. Cantó una cueca vieja que había aprendido en la radio, y luego improvisó sobre un tema que Diego le había mostrado con la paciencia de quien pasa una antorcha. Al terminar, el maestro guardó un silencio que pareció mal presagio. Luego carraspeó. «Usted no ve», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación ética. «Pero oye más que nosotros. ¿Sabe dónde está la ventana?». Lucía sonrió. «A la izquierda, a 2 metros, con cortina de tela áspera. En el filo hay una maceta que debe estar sedienta». El maestro rió sin discreción. «La beca es suya». Lucía sintió que el mundo se inclinaba otra vez, pero esta vez hacia una llanura amable. Dijo gracias con una voz que parecía una reverencia. A la salida abrazó a Diego y llamó a Valentina, y luego, con el teléfono prestado, llamó a doña Elvira. «Ramiro», dijo después, en la esquina de siempre, con la taza en la mano como un amuleto. «La obtuve, lo sabía»,
¿Cómo lo sabías? Porque algunos pasos no tienen regreso. Estaban celebrando cuando un auto se detuvo a destiempo junto a la vereda. La radio del auto estaba alta, con un reggaetón demasiado orgulloso. 3 tipos bajaron con un apuro que no era prisa sino intención. No miraron alrededor. Miraron a un punto fijo, la caja del camión repartidor que justo descargaba frente a la panadería. Ramiro lo oyó y supo. Hay tonos en la descarga de un camión que no se pueden confundir. El de los carros cuando chocan, el del metal cuando se arrastra de mala manera, el de una voz que da una orden y no pide. Lucía, susurró. A la pared. ¿Qué pasa? Nada, solo... A la pared Diego, ágil, la guió. Ramiro se separó medio paso. Vio como uno de los tipos metía la mano donde no debía. El repartidor reaccionó tarde. Un cliente gritó. El guardia oreja miró el celular. Ramiro ya no tenía uniforme. Pero el uniforme no hace a un hombre. Dio 2 pasos, luego 3. Dijo con una voz que no era grito ni susurro, sino orden. Uno de los tipos lo miró y sonrió sin humor. ¿Y tú quién eres? Nadie, respondió Ramiro. Oh, mejor. El que te va a decir que hagas lo correcto. El tipo se rió. Era una risa hueca, sin huesos. Córrelo, dijo a su compañero. Entonces el tiempo hizo un truco. Todo ocurrió en lentes diferentes. En el primero, el del miedo, hubo un movimiento de hombros, un puño por venir. En el segundo, el de la memoria, Ramiro recordó la clase de defensa personal que le enseñó a usar la inercia a favor. En el tercero, el de la casualidad, una moto pasó a gran velocidad y todos dieron un salto involuntario. El resultado fue raro. El puño no llegó. El camión dejó caer una caja que se abrió como una flor de cartón y el oreja al fin levantó la cabeza. ¡Policía!, gritó alguien. Nadie, todos. Los tipos corrieron. Ramiro corrió también. La calle por un momento fue una pista de baile torpe. Uno de los tipos tropezó. El otro hizo una curva mal calculada. El tercero se subió al auto. Lucía escuchó la persecución como escucha un músico virtuoso una fuga. Identificó timbres, alturas, direcciones. A la derecha. Gritó entonces sin pensarlo, apuntando con el oído como quien apunta con una brújula. El de gorra dobló por la derecha. Ramiro obedeció a una ciega. Y acertó. La persecución terminó con un policía que sí aparecía cuando las cámaras podían mostrarlo. Un par de esposas relucientes y un repartidor que al fin respiraba. El oreja guardó el celular. «Buen trabajo», dijo, como si hubiera sido suyo. Ramiro no respondió. Vio a Lucía con los brazos cruzados, temblando por la descarga de la adrenalina. Se acercó. «¿Estás bien?» «Creo que sí. Pero oigo tu corazón como un tambor», susurró. «Baja la marcha». Se rieron, porque reír era volver a entrar al cuerpo. La noticia corrió. Otra vez. Y otra vez Duarte envió correos, preocupándose de que una joven no identificada incitara con su presencia a hechos disruptivos en la vía pública. Pero ya era tarde para Duarte. Ya no tenía control del clima. Ya había gente que, sin saber por qué, había decidido que Lucía y Ramiro eran parte del paisaje que querían defender. Una vecina organizó una colecta para comprarle a Lucía un micrófono mejor. Un profesor de música, que vio el video de la audición rondando por un grupo de WhatsApp, se ofreció a darle clases de armonía una vez a la semana en el centro cultural. En medio de esa pequeña revolución, apareció un hombre de traje oscuro que olía a escaleras alfombradas. Se plantó frente a Ramiro con una seriedad discreta. «Soy abogado», dijo. «Represento a un grupo de comerciantes de la zona que quieren regularizar ciertas necesidades. Si usted está dispuesto a colaborar, podrían contratarlo para coordinar la seguridad comunitaria, sin uniformes. Con sentido, no era una promesa gloriosa. Era un ofrecimiento realista, hecho de horas y papeles. Ramiro no supo qué decir. Luego dijo que sí, porque había aprendido que a veces el paso correcto es el que se da sin discurso. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, alguien desempolvó un expediente viejo, el del accidente 5 años atrás en la autopista. Fue un acto casual, una limpieza de archivo. Pero al abrirlo, saltó un detalle que nadie había registrado como relevante y que ahora quiso lucirse. El vehículo responsable había sido de una empresa tercerizada de seguridad que en esa época trabajaba para Coraza Urbana. El mundo tiene ironías con perfume a destino. Ramiro no sabía nada de ese vínculo. Lucía menos. Y sin embargo, una noche, en que la luna parecía una moneda en una taza de latón inmóvil, algo le arañó la memoria a él. Un rumor de chatarra, un nombre de autopista, una noticia leída al pasar. «¿Cómo fue?», preguntó de pronto sin cuidar que la pregunta pudiera doler. «¿Cómo fue tu accidente?». Estaban en la puerta del centro cultural, después de una clase donde Lucía había resuelto, como quien descifra un acertijo, una progresión de acordes.
Íbamos en un bus, dijo ella, con esa calma que uno usa cuando ya hizo las paces con un monstruo. Mi hermana dormía en mi hombro. Un auto nos encerró. El bus volcó. Recuerdo el olor a combustible y a plástico caliente. Alguien me jaló lejos de los vidrios. Luego fue como si el mundo apagara la luz para siempre. ¿Recuerdas ese auto? No lo vi, pero oí su motor. Era más ronco, como si arrastrara una cadena. Ramiro recordó entonces un informe de aquella época, de cuando él recién había entrado a Coraza Urbana. Recordó haber leído en un tablón de anuncios sobre un incidente vial que terminó con un juicio perdido y una empresa tercerizada cambiando de nombre. Voy a averiguar algo, dijo, y su voz sonó a ruido de puerta que se abre a un lugar que no se entiende. No persigas sombras, pidió Lucía. Yo ya aprendí a vivir con las mías. No son sombras, dijo él. Son ventanas. Pasó una semana de idas y vueltas. Ramiro, que nunca había sido detective, aprendió a leer recibos y mirar sellos. Habló con un amigo policía que le debía un favor. Rastreó, como quien sigue el hilo en un laberinto, el cambio de nombre de una empresa, y llegó a un nombre que siempre estuvo ahí. Duarte es el supervisor. Entonces Administrativo Junior había sido quien realizó el descargo de la empresa en aquella época. Su firma estaba en un papel que exculpaba a la tercerizada aduciendo circunstancias de fuerza mayor. Ramiro sintió la oleada de un enojo viejo que no sabía que tenía. No porque Duarte fuera el culpable, no lo era, sino porque representaba con su sello la elasticidad tramposa de las responsabilidades. Guardó el dato. No sabía qué hacer con él. La historia había cambiado de tono sin pedir permiso. Si hasta entonces había sido un bolero con lluvia y pan, ahora una figura grave aparecía en el compás. Una verdad, quizás, asomaba como cuchillo bajo la mesa. Mientras tanto, Lucía preparaba su primera presentación formal como becaria. El conservatorio organizaba una velada abierta, modesta, donde los nuevos estudiantes mostraban algo de su trabajo. La llamó Voces en el Umbral. Había ansiedad, había cosquillas de orgullo. Ramiro decidió no decirle nada de su hallazgo hasta después de la función. No quería herir su música con la sombra de un expediente. La noche de la velada, el centro cultural parecía otro. Luces tenues, sillas en filas, un escenario mínimo con 2 micrófonos. El público olía a colonia y a nervios. Valentina se sentó en la segunda fila, con las manos en el regazo y la emoción contenida como un globo que no quiere soltarse. Doña Elvira llevó una bandeja de galletas. Diego afinó su guitarra con una gravedad ceremoniosa, como si afinar fuera un rezo. Lucía esperó detrás del telón de tela negra. Tocó con la yema de los dedos el borde del micrófono. El sonido del cable le dijo que estaba conectado. Aspiró cortito, una vez, luego largo. ¿Lista?, susurró el maestro Benítez. Desde hace 5 años, respondió. Salió. No vio las caras. Las imaginó. Habló antes de cantar. Me llamo Lucía. No veo desde un accidente. No vine hoy a contarles una desgracia. Vine a cantarles mi manera de estar en el mundo. Había silencio. Ese silencio que respira con los cuerpos. Cantó. Y si se pudiera traducir al lenguaje de la piel lo que pasó, sería algo así. Una caricia larga que no pide nada. Un abrazo que no aprieta. Hubo una canción a su madre. Otra a los pájaros que oye en la azotea de su casa. Otra a la lluvia que le enseñó la paciencia. Ramiro, en la penumbra del costado, sintió que algo en él se acomodaba en su sitio. Fue entonces cuando Duarte entró. Llegó tarde. Como siempre llegaba a las cosas que no podía medir en planillas. Traía un sobre en la mano. Nervios de papel. Vio a Ramiro y se acercó con una expresión indecisa. «Tenemos que hablar», susurró detrás del escenario, sin gestos visibles. «No ahora», respondió Ramiro. «Es importante. Ahora. Para mí lo importante es ella». Duarte apretó los labios. «Hay un asunto antiguo que...» Y dudó. «Que ha vuelto». «Lo sé», dijo Ramiro. «Tu firma está en un papel». El supervisor lo miró como si le hubieran leído el pensamiento. «No sabes nada», siseó. «Solo sabes firmas. Sé que una joven perdió la vista y que una empresa cambió de nombre y que a ti te ascendieron. Mide tus palabras. Mido pasos, no palabras». El intercambio quedó suspendido cuando un ruido ajeno cruzó la sala. Un vidrio desde afuera, una ventana que alguien intentaba abrir. 2 sombras se movían en el patio lateral. Había una caja de donaciones sobre una mesa cerca de esa ventana. Ramiro se adelantó. Duarte por reflejo también. «No hagas nada heroico», alcanzó a decir el supervisor. «Hay gente...» «No voy a hacer nada heroico», dijo Ramiro. «Voy a cerrar una ventana». En ese momento la canción de Lucía llegó a un crescendo que le cortó el aliento a más de uno. Pasó al silencio con la pericia de quien apaga una vela sin humo. El público aplaudió, agradecido. Detrás Ramiro abrió la puerta del patio. 2 chicos saltaron la tapia con la agilidad del hambre.
Dejaron caer una bolsa. No parecían ladrones profesionales, sino aprendices torpes de la necesidad. Ramiro no corrió. Caminó rápido como quien sabe que la velocidad espanta. Llamó. Vengan. Los chicos vacilaron. Uno tendría 15 años. El otro 17. Tenían el miedo pelado. No les voy a hacer daño, dijo Ramiro. Ni los voy a entregar si me escuchan. Duarte detrás se horroriza de la improvisación. No puedes prometer eso, musitó. No prometo. Propongo, replicó Ramiro. Los chicos se quedaron a distancia. En el interior, el maestro presentaba al siguiente estudiante. La noche siguió. La caja de la mesa no es para robar, dijo Ramiro. Es para pedir. Pidan. Nadie nos da, dijo el mayor con un filo de vergüenza en la voz. Yo te doy, dijo Ramiro. Si trabajas esta noche conmigo cuidando esta ventana. ¿Cuidarla de quién?, preguntó el menor irónico. De ustedes mismos, sonrió Ramiro. No era un gran plan. Era otra vez un movimiento para cruzar una línea en el piso. Duarte bufó como una tetera antes del hervor. Esto es ilegal. Esto es humano, respondió Ramiro. Los chicos aceptaron por la razón más antigua. Hambre. Se quedaron a un lado, en una sombra que ahora era cómoda. Ramiro los miró de reojo, atento. La velada terminó con un aplauso largo que tenía nombre. Lucía volvió al escenario para una última canción. Esta va para los que dan un paso que cambia la dirección del día, dijo. Ramiro sintió que esa frase le tocaba la espalda y le enderezaba el ánimo. Entonces, cuando la última nota aún flotaba como una pluma bien lanzada, cuando los cuerpos estaban inclinados hacia el escenario, cuando Valentina lloraba sin sospechar, cuando Diego sonreía con la guitarra en el regazo, cuando doña Elvira aplaudía con harina en las manos a pesar de no haber horneado nada, cuando el maestro asentía satisfecho, cuando todo parecía por fin acomodado en la repisa correcta, entró la policía. Traían una denuncia. Alguien, Duarte, no, otro, había llamado diciendo que en el centro cultural había sujetos sospechosos merodeando las ventanas. Buenas noches, dijo el oficial, con esa voz que los oficiales adoptan cuando quieren parecer civilizados. ¿Señor Ledesma? Ramiro levantó la mano porque cuando uno ha decidido ser quien es, levanta la mano aunque no convenga. Tenemos que hacerle unas preguntas. Ahora no, dijo él una vez más. Ahora terminamos de guardar las sillas. El oficial vaciló. Había gentileza en sus modales. Había procedimientos en sus bolsillos. ¿Qué ocurre?, preguntó Lucía acercándose. Nada, dijo Ramiro. Todo. Al final la conversación fue corta y absurda. Alguien mostró la caja de donaciones, otro explicó que no faltaba nada. Los chicos del patio no aparecieron porque Ramiro les había dicho que se fueran apenas entrara un uniforme. El oficial se disculpó por la molestia y se retiraron. Duarte, con las mejillas como tomates contenidos, se acercó a Ramiro. ¿Ves?, espetó. Tu modo complica todo. Mi modo intenta que las cosas no se rompan, replicó Ramiro. Las leyes se rompen menos cuando las almas están enteras. ¡Qué poético!, ironizó Duarte. Deberías cantar con tu amiga. Ramiro no contestó. Su silencio fue un muro al que Duarte no supo subir. Esa noche, al despedirse, Lucía palmeó el aire hasta encontrar la mano de Ramiro. La apretó con una gratitud que tenía huesos. No sé qué será de todo esto, dijo. Solo sé que el paso que diste aquel día me cambió el mundo. Yo solo moví una taza, respondió él. No, moviste el límite. El trabajo comunitario de seguridad tomó forma. Los comerciantes aportaron lo que pudieron. Ramiro diseñó con una humildad laboriosa un sistema de rondas que no fuera persecución sino presencia. Repartió silbatos, coordinó con la comisaría, consiguió que un par de jóvenes se sumaran con la promesa de aprender oficios sin uniformes. Con respeto, Lucía empezó el conservatorio con una disciplina tal que sorprendió hasta a los que apostaban por ella. Se levantaba temprano para practicar respiración. Afinaba con el teléfono. Aprendía teoría con el maestro Benítez, que le hablaba de armonías como quien le explica a un ciego cómo se abre un amanecer con sonidos. Valentina, contagiada, volvió a bailar con más convencimiento. Redujo horas de limpieza y aceptó un trabajo en el centro cultural enseñando a niñas a mover el cuerpo como quien mueve una bandera. Doña Elvira siguió horneando, pero ahora con una caja siempre abierta para becas, con un cartel escrito por su hijo. Aquí el pan es pan cuando también es mesa. Duarte. Duarte resistió un tiempo, presentó informes, marcó faltas. Su puesto, sin embargo, se movió bajo sus pies. La empresa cambió políticas, no por generosidad sino por supervivencia. Las redes sociales, los comerciantes, el rumor del barrio hacían presión. Un día lo llamaron y le comunicaron un traslado. A otra ciudad, a otro tipo de funciones. Firmó.
Su firma, por primera vez, no significó poder, sino adiós. Ramiro, en un arranque de coraje que parecía no ser suyo, pidió el expediente del accidente. Lo consiguió por una endija legal que nadie supo cerrar a tiempo. Supo que el auto responsable había sido conducido por un subcontratista alcoholizado, que huyó y luego pagó con meses de cárcel. Supo que la empresa, esa que luego cambió de nombre, había arreglado con una suma miserable. Supo que el juez había firmado con pereza. Supo que la firma de Duarte no había sido más que una pieza de una maquinaria mediocre. Decírselo a Lucía o no. Se lo dijo. Fueron al Parque de la Colina, donde los eucaliptos suicidan sus hojas todo el año y la ciudad suena distinta como desde el fondo de un vaso. Se sentaron en un banco áspero. «No estoy segura de querer saber», advirtió ella antes de que él hablara. «Pero si me lo vas a decir, dímelo completo, sin intentar protegerme». Ramiro le contó, sin adjetivos, con fechas. Lucía no lloró. Cuando terminó, respiró hondo. «Gracias», dijo. «Ahora puedo odiar menos». «¿Menos?» «Sí», sonrió con tristeza, «porque puedo repartir mi odio. Una parte para el hombre que manejó borracho, otra para la empresa que arregló barato, otra para el juez perezoso, y una pequeña, muy pequeña para la mala suerte. ¿Y no te queda nada para mí?», preguntó él medio en broma, medio en juicio. «Para ti», respondió. «Solo gratitud. Te culpo de haberme cambiado el centro de gravedad». «Eso sí fue un golpe», rió Ramiro, «pero un golpe bueno. La vida se instaló en un ritmo menos accidentado. A veces llovía con ganas y parecía que el toldo de lona se deshacía en susurros. A veces el sol hacía que los charcos fueran espejos pequeños donde la gente miraba sus suelas con vanidad. Lucía grabó su primer tema en un estudio verdadero. La invitaron a una radio local. Habló con naturalidad. Contó lo del pan, lo de la taza de latón, lo del guardia. No dijo nombres. Dijo gestos. «Lo que nos sostiene», dijo al micrófono, «no son las grandes hazañas. Son esas pequeñas decisiones que parecen nada y de pronto son todo». Cuando salió de la radio, una niña se le acercó. «Mi mamá dice que yo canto», dijo. «¿Cómo hiciste para no rendirte?». Lucía se agachó hasta estar a la altura de sus ojos que no veía. Le tocó las manos. «Me di permiso para rendirme un rato cada día, pero solo un rato. Luego me volví a levantar. Y cuando no pude sola, acepté que me levantaran». La niña se fue con una sonrisa resiliente. Esa noche celebraron en la panadería. Doña Elvira preparó empanadas que quemaban los dedos de amor. Diego brindó con cerveza tibia. Valentina bailó entre las mesas con dos niñas que tomaron su falda como cometa. Ramiro, que nunca fue de discursos, levantó un vaso de agua y dijo: «A los pasos». «A los pasos», repitieron todos. La ciudad no cambió mágicamente. Hubo robos, baches, gritos. Hubo besos, nacimientos, remiendos. Hubo inspecciones que incomodaban y canciones que consolaban. Pero en esa esquina, algo había quedado bien instalado, como un clavo bien puesto. La certeza de que un guardia, un día de lluvia, movió una taza con 2 monedas y atravesó un límite, y que una joven ciega que juntaba $2 para pan oyó ese paso y el mundo le trastabilló a favor. Dicen que en la ciudad hay pasos que no se oyen y sin embargo cambian la música. Dicen que la vida es como un pan. Lo importante no es el tamaño, sino con quién se lo parte. Y dicen que hay gestos que no caben en los reglamentos, pero sí en la memoria. Lucía, cuando canta, todavía escucha aquel sonido diminuto de 2 monedas en una taza de latón. Y cada vez que su voz se eleva, ese sonido suena otra vez, multiplicado, en los oídos de todos. Porque un paso, uno solo, puede mover el día de sitio.